El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis y síntesis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra del filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío, Karl Marx, quien contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia. 2. Este grupo de doctrinas filosóficas, sociales, económicas, políticas, etc. adquirió una forma más definida tras su muerte por una serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo que van desde Friedrich Engels, compañero y coeditor de Marx, hasta otros pensadores como Georgi Plejánov, Vladimir Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, Georg Lukács o Mao Zedong. 2. Es correcto hablar de marxismo como una corriente del pensamiento asociada principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social unificada, historia, teoría sociológica, teoría económica, ciencia política y epistemología, para la comprensión de las sociedades divididas en clases y la fundamentación de una visión revolucionaria del cambio social que ha inspirado innumerables movimientos sociales y políticos en el mundo a través de la historia moderna. Presenta 3 dimensiones identificables: una dimensión económico-sociológica, una dimensión política y una dimensión crítico-filosófica expresada la filosofía anterior en el idealismo de Hegel y en el materialismo de Feuerbach. 3. El análisis marxista, denominado materialismo histórico, enfatiza en el carácter determinante de las condiciones materiales, relaciones sociales y lugares en la producción, en la vida de las personas y en la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Dicha base material es considerada, en esta perspectiva, determinante en última instancia de otros fenómenos sociales, tales como las relaciones sociales y políticas, el derecho, la ideología o la moral. Se ha desarrollado en muchas ramas y escuelas de pensamiento diferentes, con el resultado de que ahora no existe una única teoría marxista definitiva. 4 diferentes escuelas marxistas ponen un mayor énfasis en ciertos aspectos del marxismo clásico mientras rechazan o modifican otros aspectos. Muchas escuelas de pensamiento han tratado de combinar conceptos marxistas y conceptos no marxistas, lo que ha llevado a conclusiones contradictorias. 5. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico sigue siendo el aspecto fundamental de todas las escuelas de pensamiento marxistas. Esta opinión no es aceptada por algunos posmarxistas como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes afirman que la historia no solo está determinada por modos de producción, sino también por conciencia y voluntad. 6. Varias corrientes también se han desarrollado en el marxismo académico, a menudo bajo la influencia de otros puntos de vista: marxismo estructuralista, marxismo histórico, marxismo fenomenológico, marxismo analítico, marxismo humanista, marxismo occidental y marxismo hegeliano. El legado de Marx se ha disputado entre numerosas tendencias, las cuales incluyen el leninismo, el marxismo-leninismo, el trotskismo, el stalinismo, el maoísmo, el luxemburguismo y el marxismo libertario. El marxismo ha tenido un profundo impacto en la academia global y ha influido en muchos campos como la arqueología, la antropología, 7-8 estudios de ciencias, 9 ciencias políticas, teatro, historia, sociología, historia y teoría del arte, estudios culturales, educación, economía, ética, criminología, geografía, crítica literaria, estética, teoría del cine, psicología crítica y filosofía. Los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista se pueden dividir en 4 elementos esenciales. En primer lugar, el concepto de lucha de clases, que es formulado por primera vez en el Manifiesto Comunista y que progresivamente se va transformando en el método de análisis materialista de la historia humana resultado de condiciones económicas materiales, en torno a los conceptos de clase social, contradicción y división social del trabajo materialismo histórico. A su vez el marxismo sigue la corriente filosófica en donde la materia es el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta, materialismo dialéctico. Este método está a la vez basado en la lógica hegeliana comúnmente llamada dialéctica, aunque en términos estrictamente hegelianos se trata de una lógica ontológica, modelo que a la vez sobrepasa al concepto hegeliano de dialéctica.
Curiosamente, Marx no especificó en ninguna obra en particular cuáles eran los límites globales de este método, ni cuál era el concepto que él tenía de dialéctica. Sin embargo, se cita el prólogo de la Crítica de la Economía Política, de 1859, como su formulación más precisa. El segundo punto central del modelo teórico marxista es la crítica a la economía del capital, el cual es desarrollado extensamente en su obra El Capital, compuesta por 3 tomos oficiales y un cuarto tomo editado de manera póstuma bajo el nombre de Teorías sobre la plusvalía. En esta obra, partiendo de una crítica a las teorías de los representantes de la economía clásica, Marx desarrolla su teoría laboral del valor, un modelo alternativo para calcular el concepto de valor de la economía capitalista, basado en la transformación de la fuerza de trabajo en una mercancía, y que el valor de toda mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario, distinguiendo entre valor de uso y valor de cambio, y la reformula en su teoría con la cual trata de describir la explotación del proletariado por el capital. 10. Esta investigación tiene directas consecuencias políticas, pues la hipótesis marxista probaría que en realidad la sociedad capitalista se funda en torno al robo del trabajo humano a través del concepto de plustrabajo y plusvalor, legitimado en el Estado de Derecho a través de la propiedad privada sobre los medios de producción y el libre usufructo de esas ganancias. 11, 12, 13, 14. El tercer punto central es el concepto de ideología, que es desarrollado por Marx en sus primeros libros como La ideología alemana, en coautoría con Engels, y que intenta explicar las formas de dominación mental de la sociedad capitalista y su relación con la composición económica de esta. Este concepto es abandonado durante algunos años por Marx para centrarse en el análisis político. Sin embargo, vuelve a aparecer con fuerza en su libro El Capital, bajo el concepto de fetichismo de la mercancía, que sería una forma de explicar la incapacidad psicológica de una persona de percibir el valor de uso de una mercancía. 10-15. Este concepto es extremadamente importante, porque describe todas las consecuencias de las formas de producción de la vida dentro del capitalismo. La teoría del valor añadido, la idea de que el capitalismo gana dinero pagando a trabajadores menos de lo que merece y se quedan con el resto como beneficio. El cuarto punto central del modelo teórico marxista es el concepto de comunismo, un modo de producción generado a partir del modo de producción capitalista, que puede sobrepasar los límites de la sociedad capitalista fundada en la explotación humana, en la extracción de valor. Marx utilizó muchas veces la palabra, pero jamás explicó cuáles eran sus alcances y características, salvo algunas referencias relativamente cortas pero lúcidas, como por ejemplo las que pueden encontrarse en su crítica del programa de Gotha de 1875. Un análisis crítico de la obra de Marx demostraría que él no habría estado dispuesto a describir algo que todavía no existe. Por lo tanto, el significado de comunismo se encuentra en una síntesis, tanto como de los problemas económicos fundamentales encontrados de manera explícita en El Capital como un análisis de la crítica política jurídica hecha por Marx a las instituciones capitalistas. Engels acuñó el término socialismo científico para diferenciar el marxismo de las corrientes socialistas anteriores englobadas por él bajo el término socialismo utópico. También se emplea el término socialismo marxista para referirse a las ideas y propuestas específicas del marxismo dentro del marco del socialismo. El objetivo que se propone es que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción en forma institucionalizada, es decir, utilizando las instituciones públicas del Estado para que los trabajadores obtengan medios de producción y evitar que la burguesía vaya concentrando cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país. Reúne a la población, centraliza los medios de producción, principalmente, las fábricas, y concentra en pocas manos la propiedad. 16. Marx propone la abolición de la apropiación privada, un concepto más amplio que el de propiedad, que es meramente jurídico, sobre los medios de producción, esto es, la abolición del sistema de propiedad burguesa, tal y como lo menciona en su manifiesto comunista. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición del sistema de propiedad burgués. 17. Ya que la burguesía no solamente se apropia del producto social mediante la ley, sino que también corrompe las instituciones u otros mecanismos legales para apropiarse de la propiedad de los trabajadores. Con el acceso a los medios de producción por parte de los trabajadores, el marxismo concluye que se logrará una sociedad sin clases sociales donde todos vivan con dignidad, sin que exista la acumulación de propiedad privada sobre los medios de producción por unas cuantas personas, porque supone que esta es el origen y la raíz de la división de la sociedad en clases sociales. Esto implicaría una enorme competencia y eficiencia en la economía.
Además, el trabajador no se podría explotar a sí mismo ni tampoco podría explotar a otro trabajador porque ambos tendrían medios de producción. Lo que dicho panorama podría ocasionar es que los trabajadores se organizarían para crear empresas más grandes a través de asociaciones justas. Por tal motivo Marx expresa que el precio medio del trabajo asalariado es el mínimo posible. Es decir, el mínimo necesario para que el obrero permanezca vivo. Todo lo que el obrero asalariado obtiene con su trabajo es, pues, lo que estrictamente necesita para seguir viviendo y reproduciéndose. Nosotros no aspiramos en modo alguno a impedir los ingresos generados mediante el trabajo personal, destinados a adquirir los bienes necesarios para la vida. Y recalca en su manifiesto, solo aspiramos a destruir el carácter ignominioso de la explotación burguesa, en la que el obrero solo vive para multiplicar el capital. Así, entonces, el trabajador o trabajadores serán dueños de sus propios negocios, iniciando un elevado comercio. Por esa razón, en el manifiesto especifica que el comunismo no priva a nadie del poder de adquirir bienes y servicios. 18. Marx considera que cada país tiene sus particularidades y, por tanto, las medidas para proveer a los trabajadores de medios de producción pueden ser diferentes, y que al principio parecerá que no son suficientes. Marx tiene en claro la ley de la escasez y por ende la distribución de medios de producción en forma institucionalizada y legal se dará poco a poco en una transición lenta pero efectiva. Por tal motivo concluye en su manifiesto, por medio de medidas que, aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte propulsor, y de las que no puede prescindirse, como medio para transformar todo el régimen de producción vigente. 18. En conclusión, Marx propone el uso de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores, que al paso del tiempo formará un mercado de competencia perfecta.